Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2, que está conformado por Pérez Suárez Valentina, Ramírez Torres Aura, Torres Sánchez Joel Asaf, Camacho Romero María Eliana y Cervantes Lorenzo Edgar Alberto. Nuestro tema es diseño del procedimiento de la perforación bajo balance en la zona de Tabasco, México. Resumen: en este trabajo recopilamos información acerca de la perforación bajo balance con el fin de poder comprender este tema de mejor manera, de tal forma que se realizó el diseño de un programa que describe detalladamente cómo es el proceso de este tipo de perforación, sus dificultades así como sus ventajas. Este trabajo de desarrollo, enfocándonos específicamente en el estado de Tabasco, ya que se observó que las formaciones existentes en esta zona propician al desarrollo de la perforación bajo balance. El programa debe cumplir con todos los requerimientos, normatividades, especificaciones y medidas de seguridad necesarias, ya que se ha llegado a la conclusión de que no existe demasiada información concreta de cómo llevar a cabo este tipo de obras y es de total interés conocer toda esta información, ya que estas perforaciones son de alto riesgo, tanto económico como físico. Desde que se comenzó a explotar el petróleo de manera comercial, la perforación ha sido siempre un elemento de gran importancia. A lo largo de la historia, su técnica ha variado notablemente, mejorando cada vez más las tasas de producción y las ganancias. La importancia de la perforación en la industria petrolera es que esta indica la certidumbre de la existencia de hidrocarburos en el subsuelo, mientras que los estudios geológicos y geofísicos indican solo una probabilidad. Pero existen varias razones para pensar que las necesidades de la expansión de la perforación no han sido atendidas, ya que conforme a la investigación realizada se pudo observar que aún falta demasiado por hacer en cuanto a todo el alcance que puede llegar a tener la perforación. Planteamiento del problema. La perforación de pozos petroleros a lo largo de la historia ha evolucionado, convirtiéndose en una de las actividades dentro de la industria petrolera con resultados excelentes, mayor seguridad y menores daños al medio ambiente. Esta evolución en la perforación de pozos petroleros se debe al desarrollo de las técnicas, herramientas y equipos de perforación, uso de fluidos de perforación para el control del pozo, mejores materiales para la fabricación de tubulares y adopción de medidas de seguridad para el personal. Sin embargo, actualmente ya existen otros tipos de perforaciones más complejas, ya que la exploración de nuevos campos con características diferentes ha forzado a la industria a desarrollar nuevas técnicas como lo es la perforación bajo balance. Este tipo de técnica es muy poco utilizada, ya que conlleva a un alto riesgo, tanto económico como de integridad personal. Por esto mismo, existe poca información acerca de este tema, y es por ello que nos hemos querido enfocar en esta problemática. Sabiendo que ya existen estos tipos de pozos en algunos países, podremos desarrollar un programa apto para poder realizar este tipo de perforación en alguna zona de Tabasco, tomando en cuenta que este tipo de perforación no puede seguir un proceso metodológico, ya que todo depende de las propiedades y características de los yacimientos. Se realizará un programa general con los pasos, acciones y especificaciones vitales para realizar este tipo de obras, sin dejar a un lado las especificaciones para algunos tipos de ambientes y condiciones.
Justificación. El propósito de este trabajo es la planeación del diseño de un programa que contenga el procedimiento para poder realizar una perforación bajo balance, el cual cumpla con todos los requerimientos, normatividades, especificaciones y medidas de seguridad necesarias, ya que se ha llegado a la conclusión de que no existe información concreta de cómo llevar a cabo este tipo de obras, y es de total interés ya que las perforaciones son de alto riesgo, así que es importante conocer todas estas consideraciones que se deben hacer para que se lleve a cabo con éxito. En esta etapa del desarrollo del proyecto se hace la recopilación y el análisis de la información con la que se cuenta de los pozos cercanos, con relación al nuevo pozo que se desea construir. Con esta información se determinarán las características técnicas, formaciones a perforar, estabilidad, etc., y problemas que se pueden encontrar durante la perforación, verificando y actualizando la información que se obtenga de los eventos mientras se perfora el pozo. En particular, el emplear información geofísica como lo son informes sismológicos permite determinar la litología a perforar, presiones de formación y fractura, propiedades mecánicas de la formación y sus echados. Para los pozos de desarrollo, la información dependerá de la información generada durante la perforación de pozos perforados anteriormente en el mismo campo, como pueden ser registros geofísicos, registros de lodo, historial de la perforación, récord de barrenas, asentamiento de las tuberías de revestimiento, registros de presiones, resumen de las operaciones, distribución de los tiempos y configuraciones estructurales. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es diseñar el programa de perforación de un pozo de desarrollo para explotar el yacimiento de la mejor manera posible, ya que se cuenta con información de pozos de correlación, los cuales confirmaron la reserva aprobada en este bloque. Asimismo, el activo al ya tener conocimiento del área proporcionó información acerca del plano estructural, de la sísmica, de los pozos cercanos, columna geológica probable, información estimada del yacimiento y los requerimientos de muestras. Objetivo: diseñar un programa sobre el proceso de perforación bajo balance, para aplicarlo a áreas que no han sido drenadas en el bloque de reservas probadas de las rocas del Jurásico Superior, ubicado en el estado de Tabasco. Pregunta de investigación: ¿cuál debería ser el procedimiento adecuado a seguir para poder realizar una perforación bajo balance de la manera más rápida, eficaz y segura posible? Marco teórico. ¿Qué es la perforación bajo balance? Bien, las diferencias claves entre la perforación bajo balance y la perforación convencional son tanto a nivel técnico como conceptual. A nivel conceptual, las condiciones del subsuelo se deben de estudiar con mayor profundidad. La barrena corta la roca y se realiza el pozo. Los recortes son llevados a la superficie gracias al fluido de perforación. En la perforación convencional, la presión hidrostática ejercida por el mismo fluido de perforación del pozo está diseñada para ejercer una mayor presión a comparación de los fluidos del yacimiento. Debido a que la presión del agujero es mayor a la presión de formación, hay pérdida de fluidos hacia la formación. Ahora, en operaciones de perforación bajo balance, como podemos observar en el video, se realiza de manera diferente. En la perforación bajo balance, la presión del fluido es diseñada para ejercer menor presión a la presión de la formación. Esto causa que haya un fluido continuo hacia el pozo durante la perforación. Bajo estas condiciones no se presenta daño en la cercanía del pozo y la recuperación final del pozo no se ve perjudicada. Ventajas de la perforación bajo balance. Nos ayuda a la prevención del daño de formación en la cercanía del pozo, incrementa la productividad del pozo, incrementa la recuperación, reducción de problemas de perforación, tales como las pegaduras por presión diferencial, e incrementa el ritmo de perforación. Así como existen ventajas al usar la perforación bajo el balance, también existen desventajas, como la formación con agua, los costos altos por los especiales fluidos de perforación que se necesitan, como el nitrógeno, paredes del pozo sin soporte, posibilidad de incendio o explosión de los pozos, poca capacidad en el acarreo de recortes y pueden producirse baches de aire y agua. Presiones.
Tenemos entendido que la predicción y estimación de geopresiones antes y durante la perforación de pozos constituye uno de los elementos fundamentales de la planeación y diseño de la perforación de pozos. La evaluación precisa de las presiones nos permitirá definir con mayor certidumbre el asentamiento de las tuberías de revestimiento y el peso de fluido de control, reducir la frecuencia y severidad de brotes, además de minimizar la tendencia de pegaduras por presión diferencial y maximizar el ritmo de penetración usando el mínimo peso equivalente. Una vez conociendo todos los beneficios que el cálculo adecuado de geopresiones nos puede proporcionar, tenemos que tomar en cuenta que las presiones presentes en el subsuelo se clasifican en presiones de confinamiento o sobrecarga, presión de formación o de poro y presión de fractura, de las cuales les estaré hablando una a una más adelante. Comenzaremos a hablar sobre la primera geopresión que localizamos, que en este caso resulta ser el esfuerzo vertical, el esfuerzo de sobrecarga o presión de sobrecarga, que se define como el peso acumulativo originado por la acumulación de sedimentos en una cuenca. Tenemos una operación matemática en la cual la densidad de la roca por la gravedad, por la profundidad, nos darán el valor de la presión de sobrecarga. Sin embargo, dado que en la mayoría de las cuencas sedimentarias la densidad de los sedimentos no es constante, sino que varía con la profundidad, debido a la compactación, el esfuerzo vertical se calculará mediante la sumatoria de las densidades para cada espesor. La siguiente presión que nos vamos a encontrar es la presión de formación, o también llamada presión de poro, que es aquella presión que ejercen los fluidos confinados en el espacio poroso de la formación sobre la matriz de la roca. Estos fluidos intersticiales son generalmente aceite, gas y agua salada. La presión de poro puede ser clasificada de dos formas: presión de poro normal y presión de poro anormal. La presión de poro normal es igual a la presión hidrostática que ejerce una columna de fluido nativo de la formación. En México se han obtenido valores promedio de presión de poro normal que van desde los 1.2 a los 1.3 gramos sobre centímetro cúbico. Mientras que la presión de formación anormal es cualquier presión que es diferente de la tendencia establecida por el gradiente de presión de formación normal de un área determinada. Si la presión de formación excede a la presión hidrostática, se le llama anormalmente alta, geopresurizada, superpresurizada o simplemente presión anormal. En cambio, si es menor a la presión normal, se le denomina presión de formación anormalmente baja o presión subnormal. Y finalmente nos encontraremos con la presión de fractura. La presión de fractura es la presión requerida para fracturar la formación. La determinación de la presión de fractura se vuelve esencial en la planeación de la cantidad de asentamientos de tubería de revestimiento necesarios para alcanzar el objetivo, lo que impacta considerablemente al costo del pozo. Asimismo, es el punto clave para evitar pérdidas de circulación inducidas por fracturamiento, lo que a la postre generará una condición insegura para el pozo, instalaciones y o personal, sin mencionar a las pérdidas económicas por la reposición de los fluidos de perforación. El diseño del proceso para una perforación bajo balance adecuado consta de 10 partes, las cuales se van a describir brevemente a continuación. Como punto número 1 tenemos la selección y recopilación de datos o de información de pozos de correlación, es decir, pozos que ya han sido perforados y que están próximos a la zona de interés. Este tipo de datos nos puede ayudar a determinar el tipo de barrena que se va a utilizar, la litología, los fluidos adecuados para esa litología y los registros geofísicos que se pueden implementar. Como punto número 2 tenemos las predicciones de las presiones de poro, fractura y sobrecarga. Estas presiones nos pueden ayudar o nos van a ayudar
a diseñar y a crear una ventana operativa adecuada, pues la ventana operativa nos dice si se puede perforar o no un pozo en el área definida principalmente por las curvas de presión de poro y el gradiente de fractura. Esta ventana operativa también nos puede dar la profundidad a las cuales van a ser asentadas las tuberías de revestimiento para que no tengamos ningún problema durante la perforación. El punto número 3 debe considerar los diámetros de las tuberías de producción, perforación y revestimiento a utilizar. Asimismo, se debe determinar las profundidades a las cuales van a ser asentadas dichas tuberías de revestimiento, cuyo objetivo principal es el de proteger las zonas perforadas para evitar que se derrumben, aislar las zonas que causan problemas durante la perforación del pozo. Deben evitar el movimiento de los fluidos entre formaciones y también deben proporcionar el medio para instalar las conexiones superficiales de control, como lo son cabezales, bobs, empacadores y la tubería de producción. Asimismo, deben permitir la explotación adecuada de los hidrocarburos, en caso dado de que exista. El punto número 4 consta de determinar la trayectoria del pozo, es decir, si éste se va a mantener vertical o va a ser una perforación direccional. La perforación direccional puede ser utilizada para diferentes aplicaciones. Dentro de estas se encuentran el desarrollo de campos marinos y terrestres, las operaciones de desviación de pozo, conocidas como side tracking, alcanzar las zonas inaccesibles, restringidas o el control de pozos, el evitar problemas geológicos y las perforaciones no convencionales como lo son horizontales, multilaterales y de alcance extendido. Paso 5. Con base en la información de correlación y gráficas de la presión de poro, realizar un programa de fluidos y densidad a utilizar. El término fluido comprende líquidos, gases o mezclas de estos, constituyente de la fase continua del lodo, en la cual se encuentran sólidos en suspensión, materiales como polímeros, sales y gases en solución que proporcionan las propiedades necesarias para un óptimo desempeño del fluido en la perforación. El punto número 6 consta de realizar un programa de diseño del pozo, aplicando los registros geofísicos para poder determinar parámetros geomecánicos de las rocas, diseñar las tuberías de revestimiento y determinar la trayectoria adecuada del pozo. El punto número 7 consta de la selección geométrica del estado mecánico del pozo. Dicho estado mecánico es definido como la estructura geométrica del pozo en cada una de las diferentes etapas de perforación. El estado mecánico es realizado una vez concluido el análisis de los datos obtenidos de la geología de superficie y sísmica, así como en los pozos de correlación, cuyo registro por medio del cual se determinan las unidades estratigráficas o estructurales con el fin de realizar mapeos del subsuelo y secciones. El punto número 8 consta del diseño de la sarta de perforación. El diseño de la sarta de perforación sirve para varios propósitos. Proporciona un conducto para el fluido desde la superficie a la barrena, transmite rotación a la barrena, permite suministrar peso a la barrena y proporciona el medio para levantar y bajar la barrena. Además, la sarta de perforación puede utilizarse para cualquiera de los siguientes servicios, como permitir pruebas de formación a través de la sarta de perforación, permitir la evaluación de la formación por medio de la tubería cuando las herramientas de registro no puedan ser corridas en el agujero descubierto. El punto número 9 tiene como fin desarrollar el programa de hidráulica, tomando en cuenta las presiones de poro, sobrecarga y fractura que previamente se calcularon. Esta optimización de la hidráulica tiene como objetivos fundamentales transmitir la energía hidráulica a la barrena para remover instantáneamente los recortes de la roca del fondo del pozo. También debe proporcionar la energía necesaria al fluido de perforación para transportar los recortes de roca a la superficie. El estudio de la hidráulica de perforación dará como resultado la definición del tamaño del equipo superficial de bombeo y toberas de la barrena, que garanticen que los objetivos fundamentales se cumplan. Finalmente, en el punto 10 tenemos la selección del equipo que mejor se ajuste a las necesidades, es decir, va a depender del tamaño del tirante de agua o de la estructura de la plataforma, es decir, puede ser anclada al fondo del mar con líneas de amarre o una estructura flotante sujeta por tensión. Conclusiones. La perforación bajo balance es aplicable cuando se tiene un yacimiento de baja o muy baja presión. Sin embargo, debido a los costos que conlleva y a que trabajar con las presiones requeridas por la presión bajo balance implica un riesgo, se debe realizar un análisis tanto de costo-beneficio como de riesgos operacionales.
El costo de la perforación bajo balance depende principalmente del yacimiento a perforar, los fluidos contenidos en él y la presión del yacimiento, así como la ubicación y el número de pozos que serán perforados, pues esto define las características del equipo de separación en superficie y del equipo de adquisición de datos. Para cada yacimiento se puede personalizar la aplicación de la perforación bajo balance. La tecnología de perforación bajo balance, planificada y aplicada correctamente, puede resolver los problemas de daño a la formación, aumentar el ritmo de penetración, también aumenta la productividad del yacimiento y reduce el costo del pozo. La perforación bajo balance es una técnica que evita la pérdida de circulación durante la etapa de perforación, lo cual es de suma importancia en los yacimientos naturalmente fracturados y en cuanto a las pegaduras por presión diferencial. El empacamiento también ayuda a evitar que el atrapamiento de la sarta no se dé. Para llevar a cabo el diseño de la perforación bajo balance es necesario un correcto trabajo multidisciplinario en el que se consideren los factores que pueden afectar el desarrollo o éxito de la operación y realizar una correcta selección del personal técnico que esté involucrado. A pesar de tener una larga trayectoria desde 1800 aproximadamente, sigue siendo una técnica riesgosa. Sin embargo, es exitosa si se realiza una correcta selección de las propiedades como la densidad del fluido de circulación. En cuanto a seguridad, es indispensable contar con equipos con sensores capaces de medir parámetros como volumen de lodo en superficie, incluyendo la medición de niveles en las presas y en la línea de retorno, profundidad y velocidad de perforación en tiempo real, velocidad de rotación, temperatura de lodo en entrada y salida del ciclo, densidad de lodo, carga al gancho, presión en la bomba, gasto de inyección de fluidos, emboladas, gasto y presión de inyección de nitrógeno, torque, volúmenes de fluidos en separadores, así como detección de dióxido de carbono y ácido sulfídrico.